Continuamos ahora abriendo las Escrituras para meditar en la palabra del Señor en esta serie que hemos llamado Cristianos en el Exilio. Le pido por favor que ya vaya abriendo su Biblia en el capítulo 6 de Daniel. Puede seguirla en la proyección, pero también le sugiero que mantenga su Biblia abierta para que vaya siguiendo la predicación, de tal manera que, como decía un pastor antiguamente, usted verifique que el pastor efectivamente está leyendo correctamente y aplicando adecuadamente la enseñanza que ahí está. Así que tenga todo el tiempo su Biblia abierta en el capítulo 6 de Daniel, donde estaremos predicando sobre un testimonio de integridad, fe auténtica y devoción que cambia al mundo. Estamos en esta serie que hemos llamado Cristianos en el Exilio y hoy vamos entonces al capítulo 6 de Daniel. Les pido que siga atentamente la lectura de la palabra. Y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dieran cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves,
¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Les invito a tener un momento de oración. Dios bondadoso, al abrir tu palabra, pedimos también que abras y prepares nuestros corazones, que sean estos corazones de tus hijos una tierra fértil, blanda y lista, Señor, para recibir la semilla del Evangelio. Que ella, Señor, haga en nosotros toda transformación necesaria, que nos desafíe, nos anime y nos fortalezca, que nos corrija en nuestro caminar, Señor, si hemos fallado, si hemos sido negligentes en cuidar tu palabra. Que ella, Señor, nos aliente a ser fieles, así como Daniel fue hallado fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Saludo una vez más a todos ustedes y saludamos también a los que nos acompañan estas primeras veces en esta modalidad, que no es nuestro modo habitual de reunirnos, pero que nos ha permitido seguir asistiendo, aunque sea virtualmente, a nuestros encuentros de adoración, en que además de la comunión de los creyentes, además de la oportunidad de crecer en nuestra espiritualidad cristiana, se nos permite progresar en esta escuela de Cristo y madurar en la vida que el Señor quiere que cada uno de nosotros alcance delante de Él. Esta serie que hemos llamado Cristianos en el Exilio apunta al desafío que tiene o que vive nuestra cultura cristiana en un medio que no siempre es favorable y con diferentes grados de intensidad. En algunos momentos de la historia incluso ha sido abiertamente hostil con los cristianos. Para nosotros, en el contexto bíblico, el significado de Babilonia no es solamente este imperio poderoso del siglo VI a.C. Babilonia representa en la Biblia la estructura del mal en la sociedad dominada por la violencia, la inmoralidad, el elitismo, el hedonismo, el narcisismo, el egocentrismo y muchos otros ismos que dominan nuestra cultura, en medio de la cual el cristianismo desarrolla y vive. Eso es Babilonia, una cultura subyugada por el mal, dominada por principios que no son los que Dios aprueba. Pero cuidado, al mismo tiempo, Daniel nos recuerda que, aunque parece que el dominio lo sostiene el rey en este imperio babilónico, sobre el rey, sobre todo gobierno humano, quien controla la historia y el destino de las naciones, de las estructuras humanas e incluso el de cada uno de los hombres, es el Señor. Un texto clave del libro de Daniel es el que encontramos en el capítulo 4:17, donde dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En este contexto, en esta Babilonia que es el mundo en que nosotros nos movemos, vive y se desarrolla el cristiano. Ya sea que hayas nacido en un hogar cristiano o hayas llegado a la fe en la vida adulta, desde el momento en que tomas la bandera de Cristo sobre ti,
permanece en ti al mismo tiempo el desafío de vivir como creyente en un mundo que no tiene los principios y valores que el cristianismo sustenta. Se nos demanda en ese mundo, no fuera de él, dentro del mundo, ser sal y luz de la tierra. Somos así cristianos en el exilio. En estos días pensaba que se nos ha concedido por causa del coronavirus vivir un poquito la condición de aquellos que están en cautiverio. Estamos un poco cautivos, encerrados en nuestras casas, limitados para salir y anhelando el tiempo en que esto pase y podamos salir con libertad, ir a ver a nuestros seres queridos, desarrollar nuestras actividades de una manera normal. Dios permita que así como anhelamos ese fin del cautiverio, anhelemos también como creyentes el regreso a la patria celestial, las moradas definitivas y eternas en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso somos, cristianos viviendo nuestra fe con sus principios y valores en medio de una cultura que no solo no los tiene, no tiene esos principios y valores, sino que en un grado progresivamente creciente se va oponiendo a ellos y comienza cada vez más directa y hasta violentamente en muchos casos a ver a los cristianos como enemigos peligrosos que hay que silenciar, que hay que anular, que hay que suprimir de la sociedad, porque se ve en ellos enemigos del progresismo. Eso es lo que ocurrió a Daniel. El capítulo 5 al final, lo deja vestido con ropas reales, con un collar de oro en su cuello, investido como un alto dignatario del reino babilónico e instalado como una autoridad, por lo tanto, en el momento en que Darío toma la ciudad y mata a Belsasar. Y eso nos da ya una idea de la naturaleza, del valor, de la virilidad de Daniel. Él no tenía temor de morir. ¿Quién es este Darío que toma la ciudad de Babilonia? Es un tema controversial, pues a diferencia de los otros reyes de ese tiempo, incluso el propio Ciro, no hay una evidencia histórica extrabíblica de la existencia de Darío. Así algunos piensan que Darío es el nombre caldeo del propio Ciro el Grande, emperador de Persia. Otros piensan que sería uno de los generales que traicionó a Belsasar, al que en recompensa por su participación en la toma de la ciudad, Ciro lo coloca ahí como gobernador. Pero la mayoría de los comentaristas señala a Darío como un descendiente de los medas, conocido como Gubaru, que fue encargado de la conquista de Babilonia y dejado entonces como su gobernador bajo la autoridad de Ciro el Grande de Persia. Un rasgo distintivo de la fe de Daniel, de la que hablaremos más adelante, es que él no teme a la muerte. Como decíamos, quedar ahí vestido con esas ropas reales, con un collar en su cuello e investido autoridad sobre el reino, lo ponía en la primera fila de los que serían condenados a muerte por los conquistadores. Pero la providencia del Señor tenía otros planes distintos para él. Por las razones que se pueda suponer, incluidas las referencias que tal vez los generales que fueron adversos a Belsasar le habrán dado a Darío, es colocado en una posición de privilegio y autoridad extraordinarias, tratándose de un exiliado, uno de los cautivos hebreos que habían sido traídos 70 años atrás por Nabucodonosor II. Una estructura de gobierno que no debería llamar nuestra atención se instala en Babilonia. ¿Por qué decimos que no llama nuestra atención? Porque la Biblia abunda en ejemplos de una organización jerárquica que establece niveles de responsabilidad sobre grupos con autoridades que responden ante consejos superiores. Lo vemos en el Éxodo capítulo 18, cuando Moisés, por consejo de su suegro, nombra jueces sobre grupos de ciudadanos sobre los cuales ellos iban a administrar para que no todos los asuntos llegaran a el conocimiento de Moisés, excepto los que fuesen más importantes. Lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles nombran diáconos en la iglesia
para que se preocupasen de los asuntos administrativos y sociales, mientras los apóstoles se preocupaban de seguir en el ministerio de la palabra y de la oración. Lo vemos más tarde en las iglesias que Pablo organiza, cuando él nombra ancianos, consejos de ancianos en cada iglesia para que administren los asuntos de la iglesia local y a su vez respondan ante los consejos superiores. Estos 120 sátrapas son gobernadores, algo así como gobernando sobre municipios dentro de la ciudad de Babilonia, con 3 supervisores o gobernadores generales, quienes le llevarían los asuntos, solamente los más importantes, al rey. Uno de esos 3 gobernadores generales, o presidentes, si usted le prefiere llamar así, era Daniel. Y se añade que fue nombrado por tener un espíritu superior. O sea, no solo estaba en ese puesto, sino que el rey hablaba de ponerle sobre todo el reino, algo así como un primer ministro. Hay tanto que decir en este pasaje que he tenido que resistir la tentación de predicar por lo menos un par de horas, pero trataré de limitar la exposición solamente a las preciosas enseñanzas que nos deja el carácter y la piedad de Daniel en el contexto que describe este capítulo 6. Pero me gustaría dejar sentado antes de eso que hay acá un ejemplo extraordinario de cómo un creyente en Jesucristo puede, y no solo puede, sino que debe relacionarse con las estructuras de administración del lugar donde él vive, de su país, de su vecindario, de su oficina, en fin. Él está llamado a involucrarse. Daniel no rehuyó contribuir a la sana administración de Babilonia, aún siendo un judío cuya mirada estaba puesta en el regreso a Jerusalén. Así, mientras nosotros esperamos la consumación del reino de Jesucristo, tenemos el deber de ser miembros activos de nuestra comunidad, llevando bien en alto el nombre de Cristo como el Señor de la Iglesia y de nuestros corazones. ¿Qué queremos hoy día con esta exposición de la palabra? Ser edificados, aprendiendo del carácter de Daniel, en la manera que él enfrentó la oposición y incluso un ataque personal por causa de su fe en el Señor. El carácter de Daniel hoy día es entonces el que queremos que nos enseñe cómo es el carácter de un siervo fiel del Señor. Y lo primero que llamará nuestra atención es que este hombre de Dios tiene una integridad a toda prueba. Versículos 4 y 5 de capítulo 6 de Daniel. Dice así la palabra. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel, querida iglesia, no llegó a ese puesto de privilegio en el gobierno por pitutos. No estaba allí porque hubiese usado de coimas, ni porque hubiera participado en algún puesto importante en el partido político del rey, ni porque había sobornado a algunas otras autoridades. No pertenecía tampoco a ninguna estructura social de privilegio dentro del reino. La Biblia es muy explícita en señalar cuáles eran sus credenciales. Había, dice en él, un espíritu de clase superior, entendiendo esto como sabiduría, inteligencia, conocimiento, visión, que lo hacían sobresaliente de todos los sabios de Babilonia y de Caldea. En nuestro contexto y a todo nivel, hablaríamos de ser una persona cuyos conocimientos, destrezas, habilidades y capacitación lo hacen ser un técnico o un profesional o un docente o un administrador altamente calificado, con las competencias necesarias para un cargo o para cualquier función dentro de una institución. Como suele ocurrir, este nombramiento le acarreó la envidia y los celos de los otros gobernadores. Ellos habrán pensado, ¿quién se cree este inmigrante, este nacido en el exterior, que encima de todo ya el rey hablaba de
ascenderlo a un nivel que lo pondría sobre ellos mismos. Así que de los pensamientos pasaron a la acción, como dice Santiago, del corazón a los pensamientos, de los pensamientos a la acción, de la acción a la muerte. Ellos comenzaron a conspirar para deshacerse de Daniel. Dice la Escritura que empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos negocios. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de toda la confianza del rey. Eso significa, llevándolo a nuestro contexto, que escarbaron en sus papeles, revisaron sus correos, miraron sus WhatsApp, sus planillas financieras, hablaron con sus subalternos, se metieron en sus contratos, en su desesperación le hackearon el computador. ¿Qué encontraron en la vida de Daniel? Nada. Era insoportablemente íntegro ante los ojos de sus enemigos. Eso siempre me recuerda una historia que creo haber contado alguna vez y que le escuché a mi hermano Raúl Padilla, ya en la presencia del Señor, que fue miembro de la segunda iglesia de Santiago donde yo crecí. Él contaba que en una oportunidad visitando a un amigo suyo que era dueño de una empresa, un negocio de decoración muy grande aquí en Santiago, mientras lo saludaba se acercó un cliente y él le pidió disculpas un momento para atenderlo y entonces el cliente le dijo que estaba buscando un papel mural, el mejor papel mural que tuviera, y además quería pedirle que le enviara un instalador. Pero ese instalador debía ser una persona muy especial. No solo debía ser el mejor que tuviera, sino que además tenía que ser una persona digna de toda confianza porque lo iba a dejar solo dentro de su casa. El hermano Raúl escuchó cuando el dueño del negocio le dijo: no se preocupe, tengo la persona perfecta para eso. No solo le va a hacer el mejor trabajo de instalación de su papel mural, sino que usted lo va a poder dejar con toda confianza en su casa. Es evangélico. Y dice el hermano Daniel que él sacaba pecho en ese momento, se sintió muy orgulloso del testimonio de ese funcionario que él no conocía. Así, Daniel era intachable en todos sus asuntos y además excelente en todo lo que hacía. Era un hombre altamente eficiente, competente. ¿Puede decirse eso de ti? Qué terrible, hermanos amados, es cuando uno sabe que creyentes perdieron sus trabajos, pero no por persecución religiosa, sino porque son impuntuales, porque son chismosos, porque fueron deshonestos o poco diligentes o sin iniciativa. No pueden decir que hubo persecución si no pueden ser reconocidos por su integridad a toda prueba. Aún en tiempos difíciles como los que vivimos, con mayor razón se pone a prueba nuestra integridad. Cuidado con empezar a hacer oídos de ese planteamiento, de esos pensamientos que comienzan a tomar forma y a deslizarse en nuestra cabeza. De que cuando estás pasando dificultades no tendría nada de malo que esto o aquello. ¿Qué tendría de malo no dar una factura si eres un comerciante? O que hagas algunas boletas falsas si estás a un horario para justificar ingresos. Que tires una licencia falsa, porque tienes que ausentarte de tu trabajo forzosamente, como nos ha significado a la mayoría de nosotros en este tiempo. Una vez leí que prestigio es lo que los otros ven en ti en forma pública. Carácter es lo que tú eres cuando nadie está mirando. Pero recuerda, hermano amado, que es una falacia creer que nadie está mirando. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, está delante del rostro de Dios. Pablo le dice a Timoteo, y yo creo que eso aplica a toda clase de labor que el hombre realiza o el creyente realiza, y no solamente a la tarea pastoral: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Procura delante de Dios presentarte como un obrero aprobado
que no tiene de qué avergonzarse. Dice la Escritura que ellos no hallaron nada de qué acusar a Daniel. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Por eso pidamos a Dios que de lo único que nosotros podamos encontrar oposición en el mundo sea respecto de nuestra fe. Una fe auténtica, una fe a toda prueba. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Porque esta fe de Daniel, en su carácter, como hijo de Dios, es una fe auténtica. Dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La conspiración contra Daniel fue, humanamente hablando, exitosa, hasta este punto. Estos hombres, y no tenemos todo el tiempo para eso, pero ellos fueron muy hábiles, como es de ingenioso el demonio y los que le siguen. Ellos tramaron muy bien la trampa, porque sabían que lo único que podría hacer caer a Daniel era en aquellos asuntos de su fe. Brevemente, no vamos a hablar mucho de esto, pero brevemente, ¿por qué cayó Darío en esa trampa de la cual tanto se arrepintió después, puesto que apreciaba mucho a Daniel? Primero, porque los hombres lo adularon. Qué fácil cae la gente cuando es adulada. Amado rey, vivas para siempre. Que nadie se atreva a dirigirse a ningún dios o a hombre que no sea a ti. No consideró la malicia que había detrás de aquella adulación. Segundo, porque tenía la vista corta. Solo pudo mirar los efectos inmediatos de esa adulación a su persona. Eso de hecho lo cegó bastante. Tercero, porque creía conocer a los líderes, pero no los conocía lo suficiente para extrañarse que Daniel no hubiera estado de acuerdo en algo así. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Y por qué no conocerlos lo suficiente para pensar que ellos estaban tramando algo si no estaba uno de aquellos líderes más fieles que él tenía? Y finalmente porque se apresuró a firmar una ley que tenía el carácter de irrevocable sin pesar los efectos que esa ley tendría. Nunca leyes sacadas apresuradamente traerán buenos resultados si no se han meditado bien, si no se han medido bien todos sus efectos. El Congreso muchas veces ha hecho en nuestro país ha tenido una actuación bastante reprochable por causa de sacar leyes apresuradas. Entonces la ley fue dictada. Esos hombres se sobaron las manos sonriendo maliciosamente mientras salían del palacio y colocaban espías frente a la casa de Daniel, porque ellos estaban seguros que les daría resultado su trampa. ¿Qué hizo Daniel? Pensemos por un momento qué habríamos hecho nosotros. Si a algunos cristianos se les prohibiera orar durante 30 días, posiblemente pasaría piola. No digo la oración para pedir la bendición de los alimentos o Diosito que me vaya bien en esta prueba, sino que pasar tiempo orando en la presencia del Señor. A lo mejor muchos van bastante más allá que 30 días sin orar. O tal vez otros digan, me pueden impedir ir a la iglesia, pero nadie puede impedirme que cierre los ojos mientras estoy en la fila del supermercado, a 1 metro de distancia del que está delante mío, y ore en silencio. Total, nadie me ve. Cristianos podemos ser anónimos la mayor parte del tiempo. No es así con Daniel. Daniel va a orar y al hacerlo utiliza algo que se conoce en la historia política del mundo como desobediencia civil. Ya me voy a referir a ello un poquito más adelante. Pero recuerde este punto, por favor. Él deliberadamente desobedece la ley que acaba de ser dictada. Esto es muy interesante. El mismo día que el edicto fue firmado, él va a su casa, abre las ventanas que daban hacia Jerusalén, que fue una manera de dejar muy en claro que él no estaba orando a Darío, porque si él se hubiera parado en dirección al palacio,
Alguien podría haber pensado, bueno, está orando a Darío, tal como lo dice el edicto. No, él le da las espaldas al rey y mirando a Jerusalén, ora de rodillas, como era su costumbre, humildemente delante del Señor, orando y dando gracias. Este verso es maravilloso y ya lo comenté en el último boletín que está disponible en este mismo medio. Pero lo que quiero destacar acá es la fe de Daniel. Ya hemos hablado antes en la iglesia que hay varios tipos de fe. Está la fe de los demonios, que ellos dicen creer en Dios y hasta tiemblan, como dice Santiago 2:19. Está la fe temporal de los que se golpean al pecho durante un terremoto. Está también la fe intelectual de los que dicen debe existir un Dios, porque todo lo que existe no puede haber salido de la nada, pero se niegan a creer en un Dios que ama, que se preocupa por nosotros, que hace milagros y que se hace presente en la vida de sus hijos. Esta es la fe de Daniel, quien pone toda su confianza en el Señor, dejando completa y seguramente su vida en las manos de Dios, confiando en su soberanía, porque cualquier efecto que pudiera tener la transgresión de esta ley estaba dentro de la soberanía de Dios, que siempre es buena, voluntad buena, agradable y perfecta. Yo no creo que Daniel estuviera pensando, el Señor va a cerrar la boca de los leones y no me van a comer. No, Daniel está pensando, aunque me coman los leones, no dejaré de adorar al Señor, porque mi vida y mi alegría en esta tierra es más allá de este tiempo, va más allá de mi propia realidad actual. Mi alegría, mi confianza está puesta en Dios Todopoderoso. Juan Calvino, comentando este capítulo, dice, si a Daniel se le hubiera enseñado el tema, lo que habría de ocurrir de antemano, su constancia no hubiera merecido muchos elogios. Pero como estaba dispuesto a enfrentarse a la muerte sin temor para adorar a Dios y podía negarse a sí mismo y renunciar al mundo, esto es una prueba verdadera y seria de su fe y constancia. Él podía decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, hermanos amados, en medio de la adversidad más horrenda, aún en medio de las persecuciones y las carencias más dolorosas, el creyente puede seguir dando gracias de rodillas al Señor e incluso intercediendo por aquellos que los ultrajan y los persiguen, como enseñó el Señor en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 44. ¿Cuánto tenemos que aprender y perseverar en la oración, querida iglesia? Se oye a veces decir, ya, parémonos de las rodillas y hagamos algo. Que la iglesia se mueva. ¿Qué estamos haciendo como iglesia ante las injusticias de este mundo? Eso, a mi entender, es no entender el poder que hay en la oración. Y no me digan que esto no es bíblico, como alguien me dijo un día, porque la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho, es decir, es poderosa. Santiago 5:16. El 9 de noviembre de 1989 fue el día que cayó el muro de Berlín. Pero muchos creen y reconocen que la caída comenzó antes, en una iglesia cristiana de Berlín Oriental, donde el pastor Christian Führer convocó a los creyentes a orar 7 años antes, en 1982. Este pastor invitó a orar todos los días lunes. Al principio, como suele ocurrir, llegó poquita gente, unos pocos, pero el grupo fue creciendo hasta hacerse una multitud. Un mes antes de la caída del muro, pese a las barricadas y guardias que el régimen había puesto para evitar que la gente fuera a orar, llegaron unas 8.000 personas a orar en la iglesia de San Nicolás. Otras 70.000 se habían movilizado en toda la ciudad. Después de la oración, salieron marchando pacíficamente por la ciudad, mientras un contingente fuertemente armado estaba preparado en las afueras para repeler las manifestaciones.
Periodistas que cubrieron este evento decían que se respiraba una tensión terrible y se temía un baño de sangre. Estaba cerca lo ocurrido en la ciudad de Tiananmen pocos días antes. No atacaron. No tenían ningún motivo para hacerlo. Funcionarios de la Alemania Oriental luego dijeron que estaban preparados para todo excepto para velas y oraciones. Así relató el pastor Christian Führer. Luego vendría la renuncia de Erich Honecker y exactamente un mes después de esos eventos del 9 de octubre, el muro de Berlín cayó en medio de escenas de júbilo que fueron seguidas en todo el mundo. Esas cadenas de oración y una multitud orando y confiando a Dios fue un hito, no el único por cierto, pero fue decisivo en los eventos que desencadenaron el fin de esa división de un país y el dominio de una doctrina atea. ¿Seguiremos siendo nosotros laxos en la oración? ¿Seguiremos descuidando esto que no es un mero deber, sino uno de los medios de gracia más importantes para la iglesia y el creyente? Ante toda la evidencia bíblica y el testimonio de tantos hermanos, ¿seguirás pensando que orar es algo de lo que puedes prescindir? Juan Calvino añade, cuando nos levantamos por las mañanas, a menos que comencemos el día orando a Dios, mostramos una estupidez brutal. Así también cuando nos retiramos a descansar y cuando tomamos nuestra comida y en otros momentos como cada uno encuentra más ventajoso para sí mismo. Sé que muchos hermanos y hermanas de nuestra iglesia oran. Perseveren en oración. Mis queridos hermanos y hermanas, sigan orando. Las redes sociales en estos días se han llenado de ideas para hacer en el tiempo de la cuarentena. Acertijos, grupos cantando, recomendaciones de películas. ¿Qué tal si aprovechases este tiempo para crecer en tus prácticas devocionales? Para usar tiempo significativo de tu día en estar delante de la presencia del Señor en oración. Hay mucho en juego para que descuidemos este deber y privilegio de orar. Y respecto del temor natural que produce esta enfermedad, seria por cierto, ¿hay riesgo de morir? Claro que sí. Y no solo los ancianos, no solo las personas mayores y los niños, pueden los jóvenes también perder la vida por causa de esta enfermedad. Pero puedes decir con Daniel, no temo a la muerte. Puedes decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras no podamos decir con el apóstol Pablo, partir y estar con Cristo es mucho mejor, no habrás hecho muchos progresos en la escuela de Cristo. Que Dios nos dé esa fe de Daniel, una fe auténtica a toda prueba. Y finalmente el carácter de Daniel en esta adversidad nos da testimonio del poder y de la gracia de Dios. Versículo 21 y 22 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La Escritura nos relata que cuando Daniel fue acusado de no cumplir la ley, ahora sí podrían acusarlo de algo concreto, habiendo sido sorprendido infraganti, transgrediendo esta ley. Cuando lo denunciaron, el rey trató por todos los medios durante todo el día de librarlo de la muerte. Fue inútil. Sus acusadores eran hombres hábiles, buenos políticos, lo rodearon igual como los fariseos y los sacerdotes rodearon a Pilato diciéndole, acuérdate de César. Y le dejaron bien clarito que si no cumplía la ley, su cargo estaba en entredicho. De eso se iba a enterar tarde o temprano Ciro, de quien dependía el reino de Darío. No se vería bien para su mandato que hiciera una excepción, aun cuando juzgara como inocente al acusado. Ellos están ahí encima de él como ratas, amenazando y advirtiéndole. Así que finalmente a Darío no le quedó otra que condenar a Daniel. Esa noche se acostó sin comer,
No hubo música ni danzas como como se acostumbraba a hacer en ese tiempo para el rey. Y se le fue el sueño, no pudo dormir durante toda la noche. Muy temprano en la mañana fue a ver el lugar y llama amargamente a Daniel. No porque creyera que estaba vivo, sino como una forma de desahogo. Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios al que sirves continuamente, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Este es el testimonio de Daniel. Él le responde y le dice, mi Dios envió su ángel. Fíjese que no dice un ángel, sino que su ángel. No podemos afirmar esto con certeza, pero es un hecho que ocurre en otras partes de la Escritura, que es la presencia preencarnada de Cristo, una vez más, así como estuvo en el foso, en el horno de fuego con los amigos de Daniel. Es Dios mismo el que viene en ayuda del profeta y cierra la boca de los leones. Un milagro poderoso, para que no quede ninguna duda de que es un milagro, cuando los enemigos de Daniel, aquellos que lo acusaron, fueron echados ellos y sus familias al foso de los leones. Dice la Escritura que ellos se abalanzan sobre esas presas y antes que llegaran al fondo del foso ya se los habían devorado. Y preste atención a lo siguiente, porque es fundamental para entender cuál debe ser el testimonio del creyente ante un mundo que no conoce el dominio del Señor. Dice Daniel que le dijo al rey, ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Porque el principio que sigue la Iglesia de Cristo para obedecer la ley de los hombres o resistirla es la palabra de Dios. Dios quiere dejar muy en claro que en su palabra para nosotros, porque en todo lo que en la ley manda, que no contraría la ley de Dios, nosotros los creyentes debemos sujetarnos a esa ley. Pero en aquello que abiertamente se nos quiera obligar a transgredir la ley de Dios, a vivir en contra de los principios o valores que sustenta la Iglesia con base en la palabra, no estamos obligados a sujetarnos a ella. Eso es lo que dijeron los discípulos cuando fueron conminados a dejar de enseñar de Cristo. Mas Pedro y Juan, dice la Escritura, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 19. Si fuese el caso, como lo hizo Daniel en forma pública, a rostro descubierto, sujetándose al marco de la propia ley, enfrentando varonilmente las consecuencias, descansando ante la justicia y soberanía de Dios, nosotros podremos mantenernos fieles a la palabra de Cristo. Eso nos permite cumplir lo que la palabra de Pedro, la palabra del Señor en la primera carta de Pedro enseña a la iglesia del primer siglo y ciertamente a todos nosotros. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En ese orden, temed a Dios, honra a la autoridad. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injusticias. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. La Iglesia cree que la providencia de Dios está por encima de los hechos de la historia. Esto en la vida de un creyente como Daniel o en la vida de toda la Iglesia como cuerpo de Cristo. Dios dirige la historia, no reacciona en respuesta a ella. Él es el que gobierna. Damos gracias al Señor por la vida y el testimonio de Daniel. Pero mucho más allá de este maravilloso testimonio, gracias por Jesucristo, que es el antitipo del tipo de Cristo que es Daniel. Tenemos acá, preste atención a esto, es muy interesante porque Daniel es descrito como un tipo de Cristo. Tenemos acá a uno que fue acusado injustamente, llevado a un tribunal humano por sus enemigos, que fue condenado a la muerte aun cuando la autoridad civil lo juzgó inocente de los cargos,
que fue sepultado en una tumba sellada por esa misma autoridad, para que no quedase duda alguna de que él se sujetó al poder temporal, pero que al día siguiente se levantó de esa tumba victorioso por el poder de uno superior a toda autoridad humana. La muerte no retuvo a Daniel, como la muerte no pudo retener a nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte y el pecado. Pero no solo eso, Cristo hizo además algo que ni Daniel ni ninguno de nosotros podría hacer aunque le imitemos. Dice la Escritura que Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras transgresiones, y el castigo que nosotros merecíamos lo sufrió en nuestro lugar. Y para que no quedara ninguna duda de que Dios había aceptado su muerte sustitutiva, el Señor lo levantó de esa tumba, victorioso, venciendo también la muerte, y lo sentó en el trono eterno del Dios Altísimo, desde donde vendrá una vez más a reunir a todos los suyos para reinar eternamente, como el propio Darío reconoce, un reino eterno que no tendrá fin. Gloria al Señor. ¿Cómo responderemos nosotros a las demandas para el creyente por medio de su palabra? Vivir como cristianos en el exilio es un desafío para la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos. Continuar viviendo una fe superficial, acomodándonos a nuestro contexto, muchas veces viviendo de una manera invisible como cristianos a los ojos del mundo, es hasta cierto punto fácil. ¿Seguirás viviendo de esa manera? Pero nuestra oración será que el Señor nos conceda, por su Espíritu, vivir como Daniel, con integridad a toda prueba, con una fe y devoción verdadera, y que nuestro testimonio de vida sea: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera que también, igual que el apóstol Pablo, podamos decir que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que el Señor bendiga su preciosa palabra.